El invitado de hoy está relacionado directamente con el crecimiento, el desarrollo y el trascender fronteras del rock argentino. Pero más aún, muchos se instruyeron del rock mundial a través de su mano, por sus escritos y a través de su voz, por los emblemáticos programas de radio. Le damos la bienvenida al señor Alfredo Rosso en Malos Conocidos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Majo? Un Hola, placer estar ahí con Malos Conocidos. un placer para nosotros, alguien que nos inspiró, que esté charlando con nosotros en esto del rock y en esto de la radio, por favor, es un privilegio. Bueno, muchas gracias. Alfredo, para comenzar, Sí, alguna vez lo dijiste incluso, por eso cito esto, y es algo que coincidimos. El rock, además de atravesarte musicalmente, también, de acuerdo al contexto social que lo recibiste, lo tomaste como una especie de pensar de otra manera esto de sobrellevar a lo que se llama vida. No sé si a estar en contra de un sistema, pero sí que no todo te dé igual. Quizás filosóficamente, ¿no? Hablando del rock, de lo que provocó a una masa de gente a nivel mundial. sí, yo siempre entiendo el rock en un término muy amplio que engloba a toda una contracultura que existió a partir de los 50, pero más precisamente de los 60, y que tenía que ver con una forma de ver la vida entendiendo que somos todos y todas personas únicas. Y entonces esa movida cultural que englobó al rock, pero también que tuvo que ver con una nueva literatura, con un nuevo cine, con un nuevo teatro, con nuevas formas de ver las bellas artes, bueno, nos dio como un contexto de vida diferente, una sensación de libertad que por ahí nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros hermanos mayores incluso no habían tenido. Y había como un intento muy fuerte de dejar nuestra marca en el contexto de la sociedad. Y yo creo que eso produjo un cambio. Después, por supuesto, han habido idas y venidas, pero el rock como música, pero también como cultura, siempre hermanada a esas otras manifestaciones contraculturales, yo creo que sigue teniendo vigencia y que sigue teniendo algo que decir en pleno siglo XXI. Si bien tu currículum es amplio en todo lo que haces desde hace mucho tiempo, bueno, ¿cuál es lo que más te gusta hacer? En la gráfica, en la radio, bueno, hablar de rock, que has hecho clínicas y has dado charlas infinitas. ¿Cuál es lo que más decís? Esto es lo que más me gusta y lo disfruto un poquito más que el resto. Bueno, primero hay un factor que es determinante, que es el tiempo, porque a mí me gusta mucho escribir, por ejemplo, escribir notas, me encantaría escribir libros, a lo cual estoy abocado ahora, pero todo se posterga porque en este momento, por cuestiones positivas, porque tengo 4 programas de radio, la radio me gusta inmensamente, me gusta mucho su inmediatez y su capacidad de llegar a muchos lugares, sobre todo en esta época de redes sociales, donde te pueden escuchar en todo el planeta, literalmente. Entonces, debería decirte que justamente porque la radio es una gran pasión, puedo abarcar 4 programas y la otra parte, el lado B de eso es que se postergan otros deseos y otros anhelos, como es, por ejemplo, la escritura de un libro relatando un poco estos 50 años casi de periodismo y de vivencias diversas, otro libro sobre los festivales, a los cuales tuve el placer de acudir, un libro más gráfico y más fotográfico, que tiene un nombre bastante cómico, que es Las peores fotos de los mejores festivales. La foto la saqué yo. Pero bárbaro el Y título. bueno, hay otros proyectos dando vuelta, pero siempre pienso que soy un privilegiado porque desde que tengo uso de razón hice cosas que me gustan, ¿no? Vinculadas al periodismo, vinculadas a la música, vinculadas a la literatura también. ¿Y cuál fue lo que te dio ese clic desde niño, desde adolescente, para llegar a estar hoy donde estás? ¿Qué fue lo que te inspiró? Bueno, en la parte gráfica, en la parte de radio, bueno, había familiares que tienen que ver con tus profesiones. Mirá, es una mezcla de todas esas cosas. Primero yo me metí en la música porque escuché de chico mucha música, mis vecinos del fondo de casa donde me iba a refugiar cuando había mar de fondo conmigo. A mis 4 o 5 años tenían Bien. discos de Polanca, tenían discos de Johnny Ray, tenían discos de folclore argentino, de los chalchaleros, etcétera. Y ahí descubrí el mundo fascinante del disco. Y después tuve la suerte que mi tío Tito, Enrique Rosso, fuera ejecutivo del sello EMI Odeón Argentina y que me acercara simples de los Beatles, de los Shakers, de los Hollies. Y bueno, se fue desarrollando un amor por la música. Y yo recuerdo que de pequeño
Era un amor por la música en general, ¿no? Porque me gustaba el pop, me gustaba lo que conocía en esa época de beat, porque rock no se le decía todavía. Y me gustaba también, no sé, los boleros y me gustaban algunos tangos, o sea, de alguna manera ese chico que fui reencarna hoy en este hombre ya maduro que soy y que le gustan todos los géneros también, o sea, o la mayoría de los géneros, para ser justos. Entonces la música me abrió un panorama muy intenso cuando fui chico, pero ya en la adolescencia entendí el poder transformador del rock y que había un nexo muy firme con lo que yo quería de mi vida, hacer de mi vida, el rock. Y hubo algunos programas de radio emblemáticos, el show del minuto del peruano Parlanchín, Hugo Guerrero Martínez, Modarte en la noche, conducido por Pedro Aníbal Mancilla, otra persona peruana justamente. Después, un poco más adelante en el tiempo, El tren fantasma de Daniel Morano. Bueno, todos esos programas alimentaron mi sed de ser un comunicador, porque sinceramente yo nunca quise ser un músico en el sentido de, bueno, hago esto porque no puedo ser músico. No, desde el principio me gustó la idea de ser un intermediario, si se quiere, entre los músicos y entre otras personas del campo del arte y de las letras y el público. Me gustaba mucho eso, me gustaba mucho ese poder que tiene la radio de brindarle a la gente cosas que son útiles para sus vidas, ¿no? Entonces, ya te diría que desde el año, no sé, 69, 70, 71 empezaba a alimentarse ese hambre de ser un comunicador. Y después llegaron a mis manos algunas revistas de música que provenían del exterior, pero también algunas argentinas como Pinup o como Pelo, que me incitaron, o me dieron, mejor dicho, una base para entender que se podía comentar música y se podía comentar acerca de los músicos con seriedad, no una seriedad de tipo almidonada, ¿no? Solemne, sino seriedad en el sentido de tomarlo en serio al artista, porque muchas veces existía ese prejuicio contra la música joven, sobre todo proveniendo de otros géneros que lo veían como un peligro, porque lógicamente ocupaba un espacio que antes era de otros géneros. Entonces se tendía a ver al rock como una música superficial, y yo me daba cuenta que era todo lo contrario, que era una música muy intensa en letras, era muy intensa en sus ambiciones musicales y en sus instrumentaciones, y por fin, al recibir esas revistas y algunas revistas del exterior como New Musical Express o como Melody Maker, me di cuenta que había muchos periodistas que la trataban como tal, es decir, le daban su jerarquía a la música de rock y otras músicas, otros sonidos, su auténtica jerarquía de elemento cultural importante del siglo XX en aquel entonces, ¿no? Así que bueno, esas cosas me fueron alejando de las carreras tradicionales, clásicas, pero yo no sabía todavía si me podía ganar la vida con eso o si podía subsistir con eso. Entonces continué, digamos, de una manera un poco oficial con un profesorado de inglés que me fue muy útil, a pesar de que no lo terminé, me dio todos los elementos que necesitaba para mi otra profesión elegida, que fue el periodismo. Esos elementos son que me enseñó a poder hacer un reportaje en inglés, a poder traducir, a poder conocer mucho más a los intérpretes que me interesaban. O sea que de alguna manera tuve suerte también en mi elección de carrera terciaria, porque aunque no la terminé, fue un elemento fundamental en lo que hice, de ahí en más. Y hablando de jerarquías, tiene que ver, ¿no?, después de todo este trabajo que venís contando vos, que fue este nombramiento hace poco en la legislatura porteña, que si bien nosotros los que estamos en los medios siempre agradecemos ese gracias de los oyentes y de los artistas, que bueno, para eso brindamos nuestro servicio, pero en este caso creo que eso también a vos te llenó un poquito el alma, ¿no?, de decir, bueno, quiere decir que algo hice bien, ¿no? Qué importante ese nombramiento desde un lugar importante también que suma a tu carrera. Por supuesto que sí, el reconocimiento de tus pares, el reconocimiento de la gente que de alguna manera tiene a su cargo un poco la supervisión de los elementos culturales de un país o de una región, siempre es un masaje al alma, ¿no? Yo lo viví muy intensamente, disfruté enormemente de esa jornada. Yo sé que los premios tienen un elemento de decisión, un elemento de, ¿cómo te puedo decir?, de idoneidad entre los que eligen, y hay también a veces un elemento fortuito, ¿no? Un elemento de que puede ser que haya gente que conozca más o menos lo que vos has hecho.
pero sinceramente lo sentí como un masaje, lo sentí como, además como una cuestión potenciadora, porque es interesante saber que hay gente que te escucha, que hay gente que te reconoce, y al mismo tiempo te da ganas de no quedarte estancado, ¿no? De apostar a más. Me parece que uno de los elementos básicos de cualquier comunicador, en cualquier rama, ¿no? Es no perder la curiosidad, no perder la capacidad de asombro, no pensar que lo sabés todo, no ubicarte en ningún tipo de cima. Y esto que ya parece un cliché, viste que hay mucha gente que dice, bueno, hay que seguir buscando, hay que seguir inquieto, pero es realmente así. Cuando empezás a decir cosas como música era la de mi época, estás listo, ya estás para ser embalsamado, francamente. Lo que admiro mucho... A mí cuando me dicen eso, cuando me dicen la música de tu época, yo digo, perdón, pero esta es mi época. Claro, exactamente. Sí, sí. Por ahí planteamos nosotros, Alfredo, qué suerte que tienen algunos de recibir información de otra manera, al alcance de muchas cosas. Si perderán ese placer o ese tiempo que uno tenía como para recorrer discos, para leer, para instruirse, es todo inmediato, pero qué suerte de tener todo al alcance por la tecnología. Sí, yo la tecnología siempre la veo como un plus. Uh-huh. La veo como un plus y veo que nos da muchas oportunidades. Te doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, amo el disco físico y eso generalmente mis amigos lo saben muy bien, porque cuando ven a mi casa dicen, mira, una nueva caja de CDs de King Crimson, por ejemplo, ¿no? Pero me gusta agarrarlo al disco, me gusta leer las letras, los comentarios, me gusta ver los colores de las tapas, todo. Me gusta el sonido que tienen, que es superior a los sonidos digitales, o a los sonidos que se encuentran en las redes. Pero más allá de eso, la música por internet nos dio elementos que antes no teníamos. Algunos me dicen, sí, ahora puedes escuchar la música de Tailandia. Sí, pero no tenés necesariamente que ir tan lejos. Ahora puedes escuchar la música de Chile, de Paraguay, de Bolivia. En Argentina es imposible, salvo que te metas en el seno de las comunidades de otros países y que conozcas a alguien que tiene discos. Pero si no es imposible, porque estamos rodeados de otros países cuyo arte no conocemos, no solo la música. Entonces la Internet ha permitido ese acercamiento. Y dentro de nuestro propio país ha permitido que se conozca la música de diferentes regiones. Y a mí me admira cuando bandas que tienen un presupuesto muy acotado o solistas que tienen un presupuesto muy limitado se pueden dar el lujo de hacer una gira por varias ciudades del país. ¿Y cómo lo hacen? Contactando a colegas de esas ciudades que les dan o albergue o consejos acerca de lugares donde pueden tocar, o incluso, qué sé yo, a veces los cobijan, les dan instrumentos, etcétera. Y cuando esas bandas vienen a Buenos Aires pasa al revés, es decir, se contribuye a que se sientan bien, o sea, hay una contrapartida, ¿verdad? Eso me parece fantástico de las redes sociales. Eso no existía 40, 30, 50 años atrás. Igual se hacía camino al andar, ¿no? Como dice el famoso poema. Pero costaba más porque había que escribir por carta, había que, en fin, los tiempos eran otros. Entonces ahora me da mucha alegría saber que se escucha en Buenos Aires música de todo el país, en otras ciudades se escucha también música de otros países, que están conectados diferentes puntos, ¿no? Lo que me gustaría en lo personal es que una tecnología no se empeñe en suprimir a la que vino antes. O sea, para mí la situación ideal de la música es que exista el formato físico para quien lo quiere, con su correspondiente hardware, porque si tenés CDs, si tenés vinilos, si no tenés bandejas giradiscos al alcance de todos, y reproductores de CDs, DVDs o lo que sea, no sirve para nada. Entonces, si existe esa coexistencia, me parece bárbaro, ¿viste? Que la gente escuche la música como mejor le convenga. Yo también tengo mis recursos digitales y accedo a mucha música gracias a Internet. Así que eso es parte de la curiosidad que no se pierde, ¿viste? Y otra cosa, en el términos de periodismo y de radio incluso, la existencia de radios regionales, barriales, independientes, radios que salen solo por Internet, medios gráficos que salen solo por Internet, pero que dan a conocer las nuevas expresiones artísticas. Eso me parece fantástico. Y en el siglo XXI y en la Argentina en crisis, como hoy, se están utilizando muchísimo, a pesar de todos nuestros padecimientos actuales o cercanos en el tiempo, tenemos una movida artística impresionante. Es verdad. Yo estoy muy orgulloso de eso.